porque vamos a incursionar en una dimensión desconocida, donde reina un personaje siniestro. ¿Sí? Que habita, como ecosistema tiene a la ciudad de Clorinda. Ajá. Y que aterroriza y que a todos los estudiantes universitarios ahora, porque antes aterrorizaba sí. a personas que tenían problemas judiciales, como él es abogado y tiene acceso a expedientes, se encarga también ante las diferencias personales o políticas que puede haber, en pegar carpetazos, o sea, escrachar y empalar públicamente con sus problemas que son parte del secreto del sumario. ¿Es un abogado buchón? Y de la ética. Un abogado buchón. Mirá vos. Vamos a hablar sobre qué lindo para tener ese abogado, te le contás tú. ¿Sabe qué? Y vamos a desenmascararlo. Vamos a demostrar realmente qué facultades tiene y qué facultades se está arrogando en forma absolutamente ilegítima. Bien. Interesante. Muy interesante, así porque que... ya es un personaje que por su vedetismo y su ansia de protagonismo está trascendiendo las fronteras de Clorinda. Hoy vamos a hacer referencia a ciertos personajes oscuros que habitan en el ecosistema del modelo y el relato formoseño, amparados bajo el paraguas de la impunidad que le dan los hombres que tienen el poder. En caso de Clorinda, los hombres fuertes de Clorinda, todo el mundo sabe quiénes son, Celauro y Mayán. En el caso de la provincia, todo el mundo sabe quiénes son. Pero me quiero remitir básicamente al ecosistema clorindense, donde aparece cada tanto un personaje que se ve que tiene unas ansias de protagonismo, una suerte de impulso vedetista, que una falta de un problema de incontinencia verbal que lo lleva a cometer errores y a buscar cierta notoriedad, pero no por cosas buenas o por méritos, sino haciendo gala de la impunidad, haciendo gala del mal gusto, haciendo gala de su capacidad de extorsión hacia otras personas, amenazar. Y realmente me estoy refiriendo a un personaje que es abogado. Eso es lo peor de todo, tiene matrícula y chapa de abogado para poder ejercer estas funciones, porque por ahí uno conoce otras personas que hacen esto, pero no tienen el espacio de impunidad, el apoyo para poder realizarlo. Sin embargo, parece que este señor tiene la impunidad para poder hacerlo, y todo el respaldo político. Pero vamos a ir presentándonos en sociedad. Este abogado se llama Javier Paredes, es un asesor privilegiado y un personaje muy cercano al intendente Celauro, que lo protege, que le ha dado una serie de prerrogativas o negocios, entre comillas, para poder administrar en Clorinda, y que cada tanto es como que siente la necesidad de buscar notoriedad, y lo hace de la forma más lamentable que se pueda escuchar. Y inclusive a mí me llama la atención, bueno, vamos a escucharlo en su primera intervención. Esto fue en plena pandemia, cuando Clorinda estaba bloqueada, cuando Clorinda no podían ingresar entrar ni salir gente, cuando a Clorinda el gobierno, no pudiendo manejar la frontera, abandonó Clorinda y se la entregó al Paraguay, ¿no es cierto? Prácticamente porque corrió la frontera a la ruta 11 y la ruta 86 para que nadie pueda entrar ni salir de Clorinda, y eso dio origen o dio lugar a la aparición de referentes sociales, luchadores por la democracia, por los derechos, que bueno, sobre todo las mujeres fueron las que más protagonismo tuvieron en la segunda ciudad de Formosa por su lucha. Y este señor parece que encontró hurgando en los expedientes que deberían manejarse en forma reservada de su profesión, expedientes de juzgados y ese tipo de cosas, el mecanismo para pegarle o darle carpetazos y escrachar públicamente por problemas judiciales que pudieron tener o estos referentes sociales o sus familiares en una época, en antaño, digamos. Sacaba a relucir y pretendía, como hoy lo entrevistábamos
a Pánfilo. Por una cuestión de un cable pelado, el intendente pretende descalificar la lucha de los ruralistas. Y este señor, por un expediente viejo de una situación muy, muy difícil y muy desgraciada familiarmente, que debería tener reconocimiento, cierto recato ético, y que a mí me llama la atención que el Colegio de Abogados nunca haya procedido en esto, porque un abogado no puede utilizar su situación de privilegio y de acceso a ciertos expedientes para escrachar por cuestiones sumamente personales y delicadas, escrachar a una persona porque tiene un accionar político con el que no está de acuerdo. A ver, escuchemos un poco, un parrafito nomás, de lo que Javier Paredes decía en plena pandemia, en conferencia de prensa. Mi hija me dice que su padrastro le abusa sexualmente hace 4 meses. Y entonces le dije a José, vamos a hacer la denuncia. Vamos a hacer la denuncia. Este señor, que dice ser abogado, que hizo un juramento seguramente para ejercer la abogacía, utilizaba de esta manera tan miserable, tan despreciable, el acceso que pudo tener alguna vez a la confesión de un cliente, a la desesperación tal vez de un cliente que le confesó y le contó estas cosas, al secreto del expediente en un sumario judicial, para escrachar públicamente y para exponer y revictimizar a una supuesta víctima de violencia sexual y de abuso sexual, que en ese momento, cuando padeció este problema, era menor de edad. Y la vuelve a revictimizar muchos años después, colocándola en un estado público, digamos, para que todo el mundo se entere lo que pasó a esta mujer cuando era niña. Pero parece que las incursiones, parece que los ataques de vedetismo de este personaje oscuro, cada tanto cobran vigencia y aparece nuevamente y tiene nuevos brotes que son como brotes psicóticos, porque realmente son muy violentos, son muy amenazantes, como el que ahora, usurpando cargos y títulos que no tiene, parece ser representante o autoridad de la extensión universitaria en la UNE. Fíjense, lo que vamos a escuchar ahora es como un supuesto, digo supuesto porque podemos aclarar cuál es su situación, un supuesto docente de la universidad pública en la extensión que tiene la UNE en Clorinda, se refería y se dirigía públicamente en un aula. Esta es una grabación que hicieron los mismos chicos sobre cómo apretaba y amenazaba a los alumnos de la extensión universitaria en Clorinda. A ver. Porque les aclaré a los chicos de primer año que pagan una cuota, que hay que aclarar algo muy importante. No es que el alumno de la extensión está pagando un arancel como una universidad privada. Está haciendo un aporte de 6.000 pesos a una cooperadora. Es decir, que como ustedes ya están casi en la etapa final de la carrera, sería importante también que ustedes nos ayuden a nosotros a transmitirles a los que vienen atrás que la extensión de Clorinda no es un ala privada de la Universidad Pública de Corrientes, no, es una extensión donde todos cooperan con 6.000 pesos. Entonces, yo quiero aclararle a ustedes que ustedes no están pagando una cuota a una universidad pública. Están haciendo un aporte de tan solo 6.000 pesos por mes a una extensión de la Facultad de Derecho, que es una universidad pública. Porque si yo como alumno tengo alguna inquietud, lo puedo plantear abiertamente, claro que sí. ¿La universidad tiene que tratar de mejorar? Claro que sí. ¿La cátedra tiene que tratar de mejorar algunos errores? Y seguramente que sí. ¿El doctor Leo, la doctora Norma, el doctor Lidio se equivocó? Claro que sí. ¿Podemos mejorarlo? Claro que sí. Excepto, como yo dije en la clase inaugural, que ustedes sean abogados karateca y vayan
secretaria o al de mesa de entrada para que le dé el expediente. Entonces, yo quiero ser muy claro en el nombre de la universidad. La universidad también tiene su metodología de sanciones. Entonces, yo les pido, el 18 tenemos clase presencial en Clorinda. Hemos hecho la gestión con el intendente de la ciudad de Clorinda, donde logramos, con un esfuerzo tremendo para un municipio, que el intendente de Clorinda, no con los 6.000 pesos que ponen todos los alumnos que apenas alcanzan para pagar a los docentes, se haga una inversión de casi 10 millones de pesos para refrigerar todo el edificio nuevo de la universidad. Imagínense. Entonces, lo que yo les pido, primero es respeto. Segundo, les pido tolerancia. Y tercero, que tienen la libertad de que si no les gusta la extensión, se pueden ir a sedes centrales Corrientes, o pueden ir a la Cuenca, o pueden ir a la Católica, o pueden ir a la UBA, o pueden ir a la Universidad Litoral. Tienen absoluta libertad. El docente, las cátedras y el municipio hace un esfuerzo para que la universidad venga a tu casa y vos me vas a faltar el respeto porque me decís que le estás pagando al docente. Porque aunque ustedes no quieran creer, esos son los vocabularios de algunos alumnos en los audios. Para eso pago, para eso me cobran. Y Cristina llorando en la cocina la vez pasada, por esto reclamo. Y también tenemos identificados. Y vamos a buscar con la universidad la sanción que corresponde. Por eso, cuando hablamos de respeto, también le pedimos a ustedes, así como exigen el edificio, el aire acondicionado, la presencialidad, la asistencia, nosotros le pedimos también puntualidad, responsabilidad, fundamentalmente respeto. Porque les vuelvo a repetir, porque dos presidentes, dos cristianos, dos seres humanos no dialogan, estamos en medio de una guerra prácticamente que nos tiene en vilo al mundo entero. Bueno, ¿qué más puedo agregar? Bueno, yo vengo de mis luchas en la recuperación de la democracia y la recuperación en la universidad de la democracia en la universidad. He defendido el concepto de la gratuidad de la enseñanza a la universidad pública y gratuita, y realmente por ahí me choca este tema del arancelamiento de las carreras. Si bien uno puede, con el tiempo y con el devenir de los años, entender y asumir de que a través de los sistemas de cooperadoras o fundaciones es el mecanismo que muchas universidades han encontrado para poder solventar gastos y llevar un beneficio a la comunidad. Porque es cierto, tal vez un clorindense que se tenga que ir a estudiar a Corrientes le va a salir más caro. Ahora, lo que no voy a avalar bajo ningún punto de vista es que un personaje que no tiene nada que ver con la universidad, lo vamos a aclarar bien después, que es ajeno a la UNE, se arrogue una representatividad y una facultad que no posee y vaya a imponer que vaya en un concepto absolutamente autoritario. Un docente no puede hacer esto. Un docente que se precie de serlo, que tenga cierto ejercicio ético de su profesión o concepto ético de su profesión, no puede apelar nunca al apriete, a la extorsión, al ninguneo, al desprecio hacia el alumno y falta total de respeto hacia ellos. Nunca la prepotencia y la amenaza son herramientas válidas en una escuela, en una casa de estudio y en un sistema educativo. Porque la educación por sí sola es una enorme obra de amor. Eso es la docencia. Una enorme y permanente construcción de una obra de amor entre el que enseña y el que aprende. Entre el docente y el estudiante. Y este señor, afirmando estas cosas, jamás, por más que quiera, por más que busque la forma, no puede jactarse de ser docente, sino que es un violento, es un barra brava metido en el sistema educativo. La cuota sí puede ser una herramienta, como decía, y está bien, tal vez, uno puede tolerar y aceptar que se pague una cuota, pero
no es cierto, y me puse en comunicación con las más altas autoridades de la UNE, muchas de ellas fueron colegas míos o compañeros de estudios, cursaron en otras universidades, pero estudiamos y militamos juntos y hoy están en los más altos cargos de la Universidad del Nordeste. En primer lugar, me aclaran de que nadie puede obligar y nadie puede decir que echar y expulsar del sistema educativo a una persona por el simple hecho de que no puede juntar esa plata. Porque aún, primero que habla de 3 meses acumulados para que administrativamente se lo suspenda, en ningún momento se lo expulsa. Y siempre, esto debe saber, y me lo dijeron las autoridades, que me pidieron que no cite las fuentes, ¿no es cierto? Pero son altísimas autoridades de la UNE y de la Facultad de Derecho de Corrientes. Me dijeron que aún así al alumno le queda la posibilidad de rendir y presentarse como libres. Como en el caso de abogacía es muy frecuente que los alumnos rindan de manera libre y pueden inscribirse libremente, no tienen ningún condicionamiento de pagar la cuota para poder inscribirse y rendir como libre, cosa que este señor, este energúmeno este elefante suelto dentro de un curso, jamás les dijo o les dio la opción, sino que al contrario, amenazó y avanzó sobre la posibilidad de sanciones. Y esto también quiero aclararle a todos los alumnos de extensión de Clorinda y los familiares que estén escuchando. No existe ningún sistema de sanción en la UNE para aquellos que no pagan las cuotas. Es absolutamente falso e infundado. Y por último, debo aclarar, y para ser respetuoso, debo decir que este individuo, no quiero agredirlo, este individuo que recién acabamos de escuchar no tiene ninguna relación absolutamente de dependencia con la UNE. No tiene ninguna autoridad para hablar en nombre de la UNE y no tiene ningún cargo que lo ligue orgánica e institucionalmente a la UNE. Este señor, que alguna vez colaboró como adscripto en la cátedra de Derecho Penal, cuyo titular era el doctor Bonpadre, ¿no es cierto?, funcionó como adscripto nada más que para colaborar en cuestiones casi administrativas de la cátedra, porque inclusive no está calificado para dar clase al frente de alumnos. Eso es lo que me dijeron autoridades muy encumbradas de la Universidad Nacional del Nordeste y de Derecho. Y reitero, no tiene ninguna relación con la UNE. Los de la UNE me han dicho que lo diga con total seguridad y tranquilidad y que me van a adjuntar la documentación necesaria que acredita que este señor es un advenedizo metido dentro de la extensión universitaria, que a lo sumo en lo que suele colaborar es en un papel de nexo, de contacto, de facilitador de trámites entre Celauro, que es el intendente de Clorinda, y la universidad, para conseguir silla, para conseguir un par de ventiladores, una camioneta, un vehículo para llevar algunos yuyos, alguna cosa que hay que limpiar y tirar por ahí. Ese es el único rol que se autoadjudicó este señor. Y reitero, no tiene absolutamente ninguna dependencia. Usted, señor Paredes, no tiene ninguna autoridad para agredir en la forma que agredió a los estudiantes de extensión de la UNE de Clorinda. Usted está usurpando un lugar que no le corresponde. Y por lo tanto, debería tener el sentido ético de renunciar. Y Celauro también debería tener la delicadeza, por lo menos, de apartar a este señor, ¿no es cierto?, por sus condiciones, por su situación que no es muy estable emocionalmente hablando, separar de los chicos y de los estudiantes. No puede estar al frente de alumnos. En esas condiciones, con lo que acabamos de escuchar, no puede estar al frente de alumnos. Finalmente, lo único que me queda es llamar a la reflexión y volver a plantear lo que lo dijimos inclusive durante el desarrollo de este programa.
así como Clorinda demostró ser un pueblo combativo, un pueblo valiente, para poder resistir a todas las imposiciones y el autoritarismo que sufrió durante la pandemia, creo que también es lo suficientemente valiente y lo suficientemente serio, ¿no es cierto?, y consciente de sus derechos para que este señor no aparezca más por la extensión de la UNE en Clorinda. Y me gustaría también, yo sé que Celauro escucha por ahí y puede reflexionar, y debe entender el intendente Celauro de que este señor no puede estar cerca de alumnos ni de chicos que están estudiando. Bueno, creo que ese es el mensaje final, creo que están aclaradas las cosas, y si hace falta aclarar, le aviso al doctor Paredes que tengo la documentación que avala todo lo que dije, y que estoy dispuesto a enviársela, no a él, sino a toda la población de Clorinda que me lo requiera. Gracias.